Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por seguir esta serie de Gastromexiquense. Estamos haciendo una serie de conversaciones sobre la identidad gastronómica del Estado de México. El canal de YouTube, como ustedes lo han visto, se ha convertido en un espacio en donde hay un montón de contenido que pueden ustedes estar siguiendo por día. Es decir, los lunes hay un tipo de contenido, los jueves hay otro tipo de contenido, los miércoles, los sábados y así toda la semana. Pero los martes son los días de Gastromexiquense y son los días de conversar alrededor de la cocina del Estado de México, conversar con base en una iniciativa que tuvo uno de los miembros SIG México, Williams García, que está aquí presente y que le agradezco muchísimo que haya tomado la batuta de poder ponernos en contexto qué significa la cocina del Estado de México, hacia dónde va, de dónde viene, cuál es su identidad. Yo creo que una de las cosas más importantes que se tienen en las redes sociales el día de hoy es poder conectar con la mayor cantidad de gente posible y con ello tratar de transmitir un mensaje alrededor de lo mucho que tenemos y lo mucho que nos hace falta construir aún para solidificar esa identidad y ponernos en contexto en México entero y en el mundo. Así es que, sin más, la verdad es que agradezco muchísimo al maestro Andrés José Antonio Juárez Ortega, que es el segundo entrevistado de esta serie de entrevistas y conversaciones que vamos a tener. Y la verdad es que estoy muy contento porque venimos ya de una conversación bastante buena la semana pasada, en la que la verdad exploramos a profundidad un poco de algunos temas, otros los dejamos abiertos para posibles futuras conversaciones, y lo que nos interesa más que otra cosa es que ustedes opinen, que ustedes se suscriban al canal, que opinen, que nos manden preguntas, que estén comentando y evidentemente generar un reposicionamiento de la cocina mexiquense en el escenario mexicano y global. Así es que, sin más, Willy, muchísimas gracias por la iniciativa una vez más. La verdad es que yo estoy muy contento de poder al menos ser anfitrión de todo esto y con base en esto, bueno, pues darles rienda suelta a la conversación. Maestro Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y lo que hago yo, como siempre, es desaparecer, los dejo conversando y pues adelante, eso es fácil. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Williams García, cocinero e investigador gastronómico, miembro de SIG México del chef Lalo Plasencia desde 2019. El día de hoy tenemos la presencia del chef Andrés José Antonio Juárez Ortega, licenciado en gastronomía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en agroindustria rural, desarrollo territorial y turismo agroalimentario en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias una vez más por la invitación, chef. El objetivo principal de estas conversaciones que vamos a estar realizando es empezar a generar conocimiento y a documentar información sobre la gastronomía del Estado de México, ya que al principio, cuando te empiezas a involucrar en este tema en concreto o te empiezas a meter a la gastronomía mexiquense, pues te das cuenta que realmente información no hay mucha, fuentes consultables son muy pocas, normalmente encuentras más información sobre parte de o sobre el ámbito del turismo, en donde te invitan a visitar municipios, pueblos mágicos y demás, para que tú descubras la riqueza gastronómica o la diversidad que tiene el Estado de México en el sentido gastronómico. Pero es que realmente no te dicen cuál es esa riqueza o cuál es esa diversidad gastronómica que tiene este Estado. Entonces, si me lo permite, Che, quiero comenzar con la primera pregunta. ¿El Estado de México tiene identidad gastronómica? ¿El Estado de México tiene identidad gastronómica? Sí. El asunto es que la identidad no tiene tanto que ver con la proyección hacia el exterior, sino con cómo tú te sientes perteneciente a algo. Entonces, claro que hay una gastronomía mexiquense y por lo tanto existe una identidad gastronómica de todos los que habitamos este territorio hacia los platillos que pues reconocemos como propios de esta entidad, ¿no? De este pedazo de terreno. Ok, y en ese sentido, ¿cómo definiría la gastronomía mexiquense? Um, la gastronomía mexiquense, bueno, tendríamos que partir eh, por entender o tener un piso común sobre lo que es la gastronomía en general. Si entendemos la gastronomía solamente como una conjunción de platillos, como el arte del buen comer, dicen los diccionarios, pues hay una colección de platillos mexiquenses que le dan
como soporte a esta gastronomía. Sin embargo, también tiene que ver con las cuestiones de el patrimonio, el bagaje cultural y el bagaje, eh, pues, de productividad, de producción agrícola también. Todo lo que se siembra en el Estado de México tiene que ver con esta gastronomía mexiquense. Entonces, pues la gastronomía mexiquense sería este cúmulo de atributos tangibles e intangibles que tienen que ver con la alimentación de los pobladores del Estado de México, tal cual. Ok, y de esta gastronomía o de esta forma de comer que tienen los mexiquenses, ¿cuáles serían los diferenciadores que tienen eh, en cuanto a platillos, en cuanto a técnicas, en general la gastronomía mexiquense al resto de los estados de la República? O sea, ¿cuáles son esos diferenciadores que caracterizan a la gastronomía del Estado de México? Tenemos una diversidad agrícola, una diversidad climática distinta a otros estados, pero también dentro del Estado de México tenemos una diversidad de territorios que nos hablan de distintas gastronomías. Cuando queremos hacer este comparativo o esta diferenciación con otros estados de la República, no debemos pasar por alto que las fronteras políticas son distintas a las fronteras culturales. Tenemos grupos culturales muy bien definidos, pero que compartimos con otros estados, por ejemplo. En el norte, en el semidesierto de Querétaro, de Hidalgo, pues, con la zona de Nogotepec, de Santa Catarina, esta región del norte del estado, pues es uno de los elementos de la entomofagia, por ejemplo, ¿no? El uso y la recolección de los escamoles, de los gusanos de maguey, la elaboración del pulque, de la barbacoa, pero no es privativo del Estado de México. No solamente en el Estado de México se hace barbacoa. Tenemos ahí esta zona cultural, climática, que permite que en ese territorio se dé un muy buen pulque, una muy buena barbacoa, una cantidad de insectos distinta. Pero lo compartimos con Querétaro, con Hidalgo. En el sur pasa lo mismo, ¿no? La influencia que tenemos entre Malinalco, Morelos, entre Guerrero, con, no sé, Ixtapan, Tonatico, pues es bueno, de Morelos con, sí, Guerrero con Ixtapan, con Tonatico, esta zona del mezcal, pues nos habla de zonas culturales bastante bien definidas, pero que no corresponden a las fronteras políticas. Las fronteras políticas se hicieron de manera arbitraria. Las fronteras culturales se dan en un ambiente y en un medio específico para desarrollar un tipo de cultura particular. Entonces, el Estado de México tiene estas regiones culturales que lo pueden tanto hermanar con otros estados como diferenciar de otras regiones, ¿no? Es un poco complicado hablar de lo que nos diferencia de otros estados. Sí, sí lo hay. No sé, el Perpetuo, el Obispo de Tenancingo, el, la elaboración de los embutidos de la región del Valle de Toluca, pero pues no es que solamente se hagan aquí, ¿no? En Oaxaca también tienen sus variedades de chorizos, en el norte también. Eh, Hay elementos como el mole, por ejemplo, que compartimos en todos los territorios de la región mesoamericana, pero que dependiendo del estado tiene sus características, ¿no? Hablamos del mole de Puebla, que es muy barroco, muy lleno de especias, de semillas, por esa ruta comercial que atravesaba todo el país, desde el Pacífico hasta el Golfo de México, y luego seguía para España. Tenemos estos moles de Oaxaca, que son mucho más indígenas, pero también tienen su lado o su herencia del mestizaje barroco. En el estado, por ejemplo, en el Estado de México, por ejemplo, pues tenemos esta variedad de moles verdes, que si bien existen en otros lados, aquí en el Estado de México la particularidad es que son muy herbales, no son tan ricos en semillas o en oleaginosas, sino son más con sabores a tomate verde, a chile manzano, a epazote, a hojas de rábano, no sé.
este tipo de elementos identitarios son particulares, pero están expresados en distintos platos, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa tendríamos acá en el Estado de México que podría ser característico? Pues en la zona también del norte, pero no en la zona del desierto, sino en la región de Aculco, pues está la elaboración de quesos, pero pues no es que sean quesos únicos, son únicos por el territorio en el que están hechos, pero el quesillo o queso Oaxaca que se produce ahí, pues se produce en otros lados. Entonces, eh, sí hay una identidad, sí hay platillos que son propios del Estado de México, pero son tenues las distinciones que se podrían hacer entre estados, ¿no? Yo lo vería más en cuanto a la diferenciación entre las regiones culturales o entre los grupos indígenas que habitaron el territorio. Si bien este, sabemos que los grupos indígenas de México son más de 60 y tantos, han generado una gastronomía que ha permanecido hasta la actualidad como una gastronomía viva. No podríamos hablar, bueno, en lo particular yo creo que hablar de la gastronomía prehispánica es hablar de una gastronomía histórica, de una gastronomía que está en los documentos, que ya no está viva porque ya no se replica de manera cotidiana. La gastronomía yo la entiendo como un elemento de la cultura. Entonces, la cultura cuando no se replica, cuando no es útil en el día a día, pues tiende a desaparecer. Y quedan registros, sí, como quedan registros de los zompantlis o de los sacrificios humanos, ¿no? Pero ya no se hacen, ya no son parte de la cultura indígena actual. Lo mismo pasa con la cocina prehispánica. La cocina prehispánica es una cocina que ha dado en los libros, que quedó como registro del precedente de la cocina indígena actual, pero tenemos cocinas indígenas ahorita que le dan mucho más identidad o que tienen esa raíz identitaria que podría distinguir a las cocinas del Estado de México de las cocinas de otras regiones. Ok, y bajo este sentido, esta gastronomía que se está perdiendo, que ya no se hace cotidianamente como lo comenta, ¿se tendría que preservar? ¿O tendría alguna relevancia preservarla para un avance gastronómico mexiquense? En el sentido de que, sí, a ver, la cocina es algo vivo y que va evolucionando todo el tiempo, pero tendríamos que dejar perder esta gastronomía. Es que, pues por más que queramos, pienso que es un proceso social, pues hasta cierto punto inevitable. No, no es que yo esté a favor de que se pierdan las cocinas tradicionales, no, al contrario. El asunto es que el documentarlas sirve para tener referencia de lo que sucedió y el llevarlas a los restaurantes o a estos negocios que se hacen con la gastronomía, lo único que sirve es pues para ponerlos en el escaparate, pero no es que sean ya gastronomías vivas, porque solamente existen en ese laboratorio que se llama restaurante. Ya no existe en una sociedad que les dé vida como tal. Sin embargo, pienso que eh, la gastronomía, bueno, como decía Einstein en su teoría de relatividad, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo pasa con la cultura y lo mismo pasa con la gastronomía. La gastronomía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y si nos vamos a recetarios del siglo XVIII de Dominga de Guzmán, que nos habla de la gastronomía mexiquense, pues cuando leemos el recetario podemos encontrar una o dos recetas de chorizos y de ahí muchos platillos que ahorita ya no entenderíamos como cocina mexiquense, porque tienen que ver más con este México barroco muy españolado, muy, ah, muy con la influencia francesa, que actualmente ya no, los platillos ya no son como tal, como en esa época. Ahora ya podríamos hablar de una cocina o de las cocinas indígenas actuales, que siguen vivas, que siguen replicando técnicas, métodos que se conservan desde la época prehispánica,
pero que ya se han amalgamado con otro tipo de experiencias, como sucedió hace 500 años que llegaron los españoles, como sucedió durante toda la época de la colonia, donde hubo migrantes de otros países, los pueblos afrodescendientes, pues, chinos, japoneses, por la ruta de Filipinas, del galeón de Manila, llega toda la influencia asiática, llegan los ingleses, los holandeses, con toda la influencia, bueno, a trabajar en las minas y dejan ese espectro también, ¿no? Vemos en la gastronomía y en la arquitectura del oro, pues esta influencia de los mineros ingleses, que tienen sus casas de techos de dos aguas, de construcciones de madera, cosa que en otros lugares no se ve. O en Real del Monte, en Hidalgo, ¿no? Con los famosísimos pastes, que ya los tomaron como su estandarte gastronómico, siendo pues que viene de una tradición muy, muy lejana, la elaboración de este tipo de empanadas, ¿no? De estos Cornish pasties. Entonces, la gastronomía debemos buscar preservarla, pero en nuestra cotidianidad. Para mí, la única forma de poder preservar la gastronomía tradicional es en la cotidianidad. En el seguir yendo al mercado, seguir buscando a las señoras que venden quelites, seguir buscando a los señores que venden, no sé, barbacoa, pulque, y hacerlo nuestra, nuestra forma común, nuestra forma de vida. Porque solo así lo vamos a integrar a nuestra realidad cotidiana y se va a preservar realmente. Podemos documentarlo y eso está muy bien. Hacen falta trabajos de documentación porque para poder sistematizar ese conocimiento culinario, pues se necesita hacer investigación a profundidad, no nada más visitar un mercado y decir que ya conozco la comida de la región. Digo, un buen trabajo de campo se lleva más de un año, ¿no? Y un trabajo de campo continuo, pues puedes nunca terminarlo, seguir documentando y documentando y encontrando aristas y cambios y continuidades dentro de la gastronomía de un lugar. Porque el molde que vas a probar en Santa María del Monte hoy no es el mismo que probamos hace 20 años, ¿no? O el que vamos a probar dentro de 10 años. Van a cambiar. Y eso es normal, pero va a seguir estando este molde que es parte de su identidad cultural, es su comida de celebración, por ejemplo. Ok, comentaba algunos platos que bien no son únicos o prehispánicos, se podría decir, justamente del Estado de México, pero algunos ingredientes o técnicas con mayor relevancia en el sentido gastronómico mexiquense, en el sentido social o en el sentido gastronómico. Algunas técnicas, algunos ingredientes. Pues mira, de aquí de la región lacustre, aquí donde estamos enclavados, en la región del Valle de Toluca, del Valle del Matlatzinco, recordemos que estábamos en una zona rodeada de lagos. Todo nuestro territorio era parte de la región lacustre del Valle del Matlatzinco. Entonces, el uso de los pescados del lago, de los acosiles, de los padrecitos, del aguautle, todos estos elementos de la gastronomía lacustre son parte de lo que actualmente sí está en peligro por el mal, pues por la falta de interés en la preservación del medio ambiente. Digo, vemos estas regiones como, pues aquí el Lerma, ¿no? Era un río portentoso que estaba lleno de vida, donde se cazaban patos, gallaretas y se conseguían más de 10 tipos de pescados. Y ahora es un río de aguas negras que solo sirve para desfogar todos los desechos de la zona industrial. La laguna de Tlachaloya, por ejemplo, que también era un cuerpo de agua muy hermoso, donde hay historias de gente que hace 50 años decía que iban a pescar, que se metían en lancha, que la gente se iba los fines de semana a Tlachaloya a comer pescado y a pasar el fin de semana, y ahora ya el olor es insufrible, ¿no? Estás en medio de una laguna de aguas negras donde huele a toxicidad de una forma horrible, y es deprimente ver cómo la gente tiene que vivir ahí. Entonces, necesitamos este otro
frente, que es el de la preservación de la biodiversidad, porque mucha de la riqueza gastronómica de los pueblos está directamente relacionada con la diversidad natural que hay en la región. Si estamos hablando de una zona lacustre que ya está completamente trastocada, que ya está completamente devastada, pues perdemos esa parte de la gastronomía local, ¿no? Por otra parte, la cocina del bosque, entre los pueblos ñañú y ñastó, acá en la región de Temuaya, de este, Huixquilucan, por allá, lo que tradicionalmente conocemos como, o también acá en el sur, ¿no? En la región de Ocuilan, con el pueblo, bueno, que me han dicho que no les gusta que les digan ocultecas, porque significa cabeza de gusano, es un nombre peyorativo que se les dio en el náhuatl, pero son los Piecaco, tienen un conocimiento tradicional muy abundante en cuanto a los hongos. Actualmente hay especialistas que se han dedicado a preservar o a catalogar las variedades de hongos comestibles de la zona y han encontrado con especies nuevas que no están catalogadas taxonómicamente. O sea, para el mundo de la ciencia no existían, pero para los Piecaco ya formaban parte de su patrimonio gastronómico. Entonces, pues nos vemos en esta situación del abandono que hay tanto de los pueblos indígenas, que son nuestra raíz, como del ambiente natural, que es pues de donde provenimos y de lo que dependemos, ¿no? Y esos son dos de los puntos que yo creo que son importantes de tocar, no solamente a nivel individual o académico, como estudiosos o como pues aficionados a la gastronomía, sino también desde las instituciones de gobierno, ¿no? Hay que ejercer presión, hay que ejercer pues nuestro derecho como ciudadanos a que se volteen a ver este tipo de temas y que se les dé la importancia y el justo valor que tienen para no perder nuestra gastronomía, ¿no? Entonces, pues tenemos estos ingredientes como los hongos, que el Estado de México es uno de los principales consumidores de hongos, los insectos comestibles, la comida lacustre de acá de la región del centro. ¿Qué otras cosas podríamos tener como identitarias? Pues las técnicas de cocción que son como el mextlapique, estos tamales de pescado que se hacen en la zona, que son, pues se adoban los pescados, se mezclan con chiles, con hierbas y luego se meten en hojas de totomostle, estas hojas de tamal, y se ponen al comal a fuego fuerte para que las hojas exteriores se empiecen a quemar y el contenido, los pescados, se empiezan a cocer en su propio jugo y también se ahuman un poco. Entonces esta técnica nos permite tanto cocinar como preservar los alimentos, porque pues sabemos que con el ahumado se liberan sustancias que son conservadores de los alimentos, ¿no? Además de que hay esta deshidratación del alimento al interior de la hoja y pues permite que con una menor actividad acuosa, alimentos que son delicados como pues los huevos de pescado, como las ancas de rana, como los renacuajos, los ajolotes, el pescado, se puedan preservar durante más tiempo. Entonces, pues tenemos una cocina bastante rica, bastante diversa y que creo que eh, nos toca, tanto a nivel individual como colectivo, pues apropiárnosla, dejar de seguir tendencias y modas externas para poder recuperar, pero de verdad recuperar nuestra gastronomía local, ¿no? Ok. Mencionaba ahorita a los grupos indígenas. Estos 5 grupos indígenas que se asentaron en el Estado de México, ¿son importantes para la gastronomía mexiquense? Son fundamentales, son el pilar básico de las distintas gastronomías mexiquenses. Me cuesta un poco de trabajo eh, esto de decir la gastronomía mexiquense. Yo pienso que son las gastronomías mexiquenses, porque tenemos 5 grupos. Tenemos a los Piescacó, que son los ocultecos, están los Notlatzincas, los Ñastó o Mazahuas, los Ñañú,
u otomíes y los nahuas, ¿no? Y pues cada uno se apropió de un territorio distinto, cada uno hizo su vida en una región diferente. Entonces, al hacer esta apropiación biocultural del territorio, pues vas aprovechando los elementos que tienes a mano de maneras distintas. Y si bien puede haber similitudes, puede haber ingredientes similares, como el hecho de que te lo apropies, el hecho de que tú le des un nombre en tu idioma propio, pues ya lo hace parte de tu identidad, ya lo hace parte de tu cultura. Tú ya lo estás poniendo en tu mapa simbólico para, desde ese mapa simbólico, poder apropiarte del territorio, no solamente en cuestiones de hacer, apropiarte como del territorio, sino aprender a vivir y a manejar ese entorno. Ok. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las necesidades más urgentes para que la gastronomía del Estado de México alcance un nivel nacional o internacional? A mí me preocuparía más, primero, antes de quererle dar una proyección nacional o internacional, me importaría más una reapropiación de la cocina mexiquense, ¿no? O de las cocinas mexiquenses. El darle identidad o darle el justo valor que tienen dentro de la identidad del Estado de México. Y de las acciones más importantes, o de lo que yo creo que sea más urgente, pues es lo que te comentaba, ¿no? La preservación del medio ambiente, la preservación de los entornos naturales, porque de manera tradicional el mole verde no se come con pollo ni con puerco, ¿no? Porque no eran elementos que existieran desde la época prehispánica, sino se consumían pues con otro tipo de elementos, con papas de agua, con ranas, con pescados, con patos, con otro tipo de alimentos de origen animal que son propios de la región. Entonces, pues si nos quedamos sin lagos, nos quedamos sin patos, y si nos quedamos sin una forma de cocinar, ¿no? Es como ya no vamos a tener esta técnica del pato al barro, por ejemplo, que se hacía pues adobando el pato y cubriéndolo con barro de las orillas de los lagos y poniéndolo a cocinar con todo y el barro al fuego directo. Y hasta que el barro estuviera perfectamente cocido, se rompía como alcancía, se desprendía el barro y quedaba el pato en perfecta cocción, con pues todo el sabor y todos los jugos guardados al interior, ¿no? Este tipo de elementos los vamos a perder, o los estamos perdiendo, porque estamos perdiendo nuestro entorno natural. Debemos de tener esta nueva visión, o para mí, como, bueno, tú sabes que además de ser profesor dentro de la universidad, pertenezco a esta asociación que es Slow Food México. Entonces, el hecho de la preservación de la gastronomía para mí va un poco más allá. Dentro de la filosofía de Slow Food se habla de preservar la gastronomía, pero también el entorno que nos va a permitir tener esta gastronomía y la tradición y la cultura de donde proviene esta gastronomía. Entonces, yo pienso que en el momento que realmente conozcamos y realmente valoremos la cocina mexiquense como parte de nuestra identidad y no nada más como un elemento mercantil o un término que podemos vender hacia el exterior, es cuando van a voltear a vernos. No necesitamos como esforzarnos tanto en proyectarnos hacia el exterior, sino en hacer bien las cosas hacia el interior y conocer bien la cocina hacia el interior. Y cuando hagamos eso, cuando realmente hagamos eso, la gente de afuera va a decir, a ver, ¿qué están haciendo allá? A ver, hay mucho trabajo en esta región, vamos a ver qué está sucediendo. Y vamos a tener un interés real de la gente hacia la cocina mexiquense. Porque si lo que queremos es darle publicidad, pues pagamos comerciales de Facebook y promocionamos la cocina mexiquense hacia todos lados, aunque realmente no la conozcamos. Hay muchos chefs que se venden como especialistas en cocina mexiquense
y no han visitado más de 3 mercados en su vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay que darle trabajo, hay que ponernos a trabajar para conocer, valorar y reactivar la gastronomía mexiquense, y entonces ya la gente del exterior va a voltear a ver a la cocina de nuestro estado, ¿no? O a las cocinas de nuestro estado. Ok, y bajo este sentido, ¿cuál tendría que ser el panorama general de la cocina mexiquense en los próximos 10 años? ¿Cuál tendría que ser o cuál me gustaría que fuera? Porque si es el que yo pienso que va a ser, pues no es muy alentador. Pero si me preguntas a mí qué panorama me gustaría que fuera, pues que ¿Qué sería panorama tendría? más... Oh, perdón, ¿Mande? sí. Me refería, o sea, en el sentido para que nos volteen a ver o para que tenga más relevancia a nivel nacional la gastronomía mexiquense, ¿qué panorama tendría que tener esta gastronomía en los próximos 10 años? Ah, ok. Pues en primera se tendría que hacer un frente común entre la gente que se dedica o que nos dedica a la gastronomía para poder documentar y recuperar la, el conocimiento tradicional. Se tendría que presionar al, a las instancias gubernamentales a nivel local, estatal, federal, para que se hagan iniciativas en cuanto a la preservación y valoración de las culturas tradicionales ancestrales. Se tendría que hacer un plan de aprovechamiento sustentable de de los entornos naturales del Estado, ¿no? Cosa que, pues lamentablemente vemos que se ha aprovechado la pandemia para hacer una deforestación horrible en toda la región del, del volcán y de acá del sur, en las lagunas de Zempoala, cerca de Cuernavaca. La deforestación ha sido bárbara y pues eso va en detrimento de los elementos de la gastronomía. Entonces, se debería hacer un programa que realmente ayude a preservar el entorno natural y el aprovechamiento sistemático, no la depredación y la explotación de los bienes naturales. Porque, pues no, el mundo no nos pertenece, nosotros somos parte del mundo. Y en la medida que nos acabamos el ambiente natural, pues nos estamos acabando nosotros mismos. Y ah, también desde las instituciones de educación, pienso que se pueden hacer más eventos para la divulgación, para la este, recuperación del conocimiento tradicional. Muchas veces nos empeñamos mucho en que los chicos aprendan de cocina francesa, italiana, asiática, pero pues no les preguntamos o no le damos la justa importancia a las cocinas de sus familias, ¿no? Me he encontrado casos de que cuando imparto las materias de cocina mexicana y cocina prehispánica, pues hay chicas que son, y también chicos, que son especialistas en moler en metate, ¿no? Y son especialistas en hacer tortillas, y les digo, bueno, pues tú ya tienes un conocimiento bastante avanzado. No, pero es que eso lo hace mi abuelita. Es que yo aprendí con mi abuelita, yo quiero hacer cocina profesional. Bueno, por eso lo puedes hacer de manera profesional. No, no creas que hacer tortillas es cualquier cosa, es una técnica que necesitas bastante bien desarrollada para que te queden perfectas todas las veces. No, no es cualquier cosa hacer una tortilla. Y pues cuando ven a sus compañeros que no tienen ni idea de voltear una tortilla, tratando de hacer sus primeras tortillas, se dan cuenta que realmente es un conocimiento que ellos poseen muy importante. Entonces, darle ese valor también a las cocinas y a las cocineras y cocineros tradicionales, pues que son los que realmente tienen el conocimiento acerca de la cocina mexiquense, ¿no?
sí, nosotros podemos ser licenciados en gastronomía, podemos dedicarnos a la investigación, a la documentación de las distintas cocinas del Estado de México, pero no vamos a ser especialistas en todas las cocinas. Yo creo que esos especialistas, realmente especialistas en cocinas tradicionales, son aquellos que han vivido con esa cocina y que desde la cuna han probado los sabores y saben distinguirte los sabores de los quelites y de los tipos de maíz que hay en una sola región. Para mucha gente la tortilla es tortilla y se acabó, es un complemento de tu comida, nomás lo usas para empujar tus frijoles y ya. Para otras personas eso es la parte fundamental. Comes tortillas y lo acompañas con alguna salsita, con algo más. Y cuando entiendes el maíz o las variedades de maíz desde esa lógica, sabes reconocer los sabores del maíz. Este es maíz blanco, este es maíz amarillo, el maíz rojo es como más seco, el maíz morado tiene más sabor, es un poco amargoso. Con el maíz cacahuacintle, pues es muy bofo, no se pueden hacer tortillas. Ese tipo de conocimientos, por ejemplo, en el Estado de México somos eh, la cuna de una de las variedades del maíz palomero, ¿no? El maíz palomero toluqueño, que hasta la fecha se han hecho estudios y se ha trabajado para preservar esta variedad de maíz, pero estaba casi extinta. Y a pesar de que somos la cuna de las palomitas de maíz, importamos el 99.9% del maíz palomero que se consume en nuestro país, ¿no? Entonces, desde valorar ese tipo de cosas es lo que necesitamos y es lo que se tendría que hacer desde todos los frentes, desde el frente académico, desde el frente profesional, desde la parte institucional, para poder preservar y poner en justo valor a la cocina mexiquense. Sí, claro, y como ya lo platicábamos, pues es un territorio bastante grande, como lo comenta, el poderte dedicar o el poder abarcar toda la investigación de la gastronomía del Estado de México, pues sabemos que tiene 125 municipios, 4 regiones climáticas, en donde si te vas al sur tienes un clima, al centro otro, si te vas al norte es otro, todavía los grupos indígenas. Y otra cosa también importante que comentaba es que los alumnos, por los egresados, o el destino más bien de los alumnos de gastronomía en el Estado de México, pues es salir de este estado. Entonces, creo que son muy pocas las personas que se quieren involucrar en este tema de la gastronomía mexiquense. Y pues en este sentido, ¿cuál es el papel de las universidades, de los alumnos, de los egresados, de los que acaban de egresar de la licenciatura, de los chefs reconocidos y hasta de los maestros para el desarrollo de la gastronomía mexiquense actual y futura? Híjole, ¿cuál sería la... nos enfrentamos a otro tema que también es un tanto, pues, difícil de generalizar, ¿no? Este, digo, yo cuando egresé, me acuerdo de cuando egresé de la licenciatura, pues mi papel o mi principal este, preocupación era sobrevivir, ¿no? Ya acabé la licenciatura, ya estudié tantos años y ahora insértate en el campo laboral, ándale, ¿de qué voy a trabajar? Y yo pienso que por eso también hay muchos de los chicos recién egresados que, o ni siquiera egresados, ¿no? Que de sus prácticas se van a trabajar a Cancún, a Los Cabos, a Puerto Vallarta, no sé, a España, a Francia, y no vuelven porque se quedan a trabajar. La oferta laboral en el Estado de México en cuestiones de gastronomía no es tan amplia. Sin embargo, creo que tenemos el capital cultural y el capital social para poderla generar. Es decir, me hablaste de que tenemos 4 regiones climáticas, de que tenemos 5 grupos indígenas, de que tenemos toda esta riqueza y variedad, pues habría que dar a conocer. En este sentido, el turismo y la gastronomía sí están muy tomados de la mano, ¿no? En cuanto a la difusión de la cultura. Y ahora ya el turismo ha estado cambiando, se han hecho ajustes también, pues a partir de la pandemia ya no buscas el turismo masivo,
ya vas a buscar como experiencias un tanto más discretas, un tanto más pequeñas, donde no tengas que estar en riesgo junto con otras 50,000 personas hacinados en un barco. Y pues eso le da también una oportunidad al turismo rural, al turismo alternativo, al turismo gastronómico, devolverse una forma de vida. Pero también dentro de la gastronomía nos venden esta idea de que vamos a ser los chefs millonarios de revista. Y pues cuando vemos una oportunidad de trabajo que pues nos va a conllevar un montón de esfuerzo, un montón de tiempo, un montón de sacrificios, tú dices, no, pues mejor me voy a trabajar al hotel allá en Cancún y me van a pagar 20,000 pesos de salario, aunque sea un esclavo, ¿no? Un esclavo bien pagado. Y voy a trabajar 14, 16 horas de jornada laboral, pero voy a ganar bien. Entonces, pues ahí también nos enfrentamos a esa disruptiva, ¿no? Ese camino bifurcado. ¿Qué es ganar bien o qué es vivir bien? Si tenemos esta forma de entender del capitalismo, pues la cuestión es nada más ganar dinero para poder gastar. Pero pues ya se empiezan a ver otras formas de entender el bienestar y que han surgido también de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de Sudamérica, que ya no hablan del progreso, sino del buen vivir. Digo, el progreso es esta idea que tenemos de los 50, de los 60, de cubrirlo todo con asfalto y que todo sea muy fácil y que seamos una horda de holgazanes que trabajen lo menos y ganen lo más. Pero en realidad la vida no es así. Digo, el sentido de la vida no es ganar mucho de la forma más fácil. Entonces, pues ahí tenemos esa discusión pendiente también con los chicos, hacernos conscientes de que la gastronomía no es nada más trabajar en lugares lujosos, ¿no? Sino el conocer, el disfrutar, el que realmente te apasione la gastronomía tiene que ver con que te guste todo el camino por recorrer, no solamente el resultado. Que te guste investigar, que te guste conocer, que te guste probar. Digo, también me encuentro muchas veces con chicos en cocina que solo comen pollo, ¿no? No, es que pues no estoy acostumbrado y pues, solo pechuga de pollo. Lo demás me da asco. Bueno, entonces seguro que quieres estar aquí, porque pues si no, si planeas hacer de la gastronomía, qué aburrida va a ser tu vida solamente cocinando pechugas de pollo. Eso lo puedes hacer sin estudiar 5 años. Entonces, pues necesitamos replantear la importancia de la licenciatura en gastronomía y también los profesores dar un panorama mucho más amplio de lo que es la gastronomía como tal, para que los chicos puedan entender la riqueza y el valor de conocer las cocinas ancestrales, las cocinas tradicionales. Y no quedarnos nada más con esta cuestión purista de si no es prehispánico no sirve o si no es indígena no sirve, no. Las cocinas indígenas también tienen sus adecuaciones, siguen vivas porque se han adaptado a las distintas etapas de la historia de nuestros territorios. Entonces, pues te vas a encontrar con que ahora la comida de la celebración, sí, sigue siendo mole y sigue siendo este guajolote y demás, pero las cocineras un día antes se hacen tortas, ¿no? De pues de lo que queda de las carnitas, ¿no? Y el pan no es muy indígena que digamos, pero ya es parte de la cocina tradicional. Ya tenemos también una un legado de panadería tradicional que es bastante importante también, a pesar de que el trigo no sea prehispánico. Entonces, no debemos ser, bueno, desde mi punto de vista, no debemos ser fundamentalistas en cuanto a que todo debe ser precisamente originario del Estado de México, pero sí cuidar
la preservación de la tradición y de la historia de la cocina, ¿no? Creo que ese es nuestro papel como académicos, como parte de la formación de los chicos, ayudarles a entender estas, pues estos trayectos tan complejos, con tantos vericuetos que ha tenido la cocina a lo largo de los siglos, y por qué podemos hablar de cocina tradicional y también de cocina ancestral y también de cocina prehispánica y de muchos tipos de cocina que cohabitan en una sola, ¿no? Hay elementos que nos van a ayudar a irlo entendiendo, pero al final, pues todos en algún punto van a converger y van a ser parte de la misma gastronomía de la región. Ok, pues muchas gracias. Quiero agradecerle una vez más por haber aceptado la invitación. No sé si el chef Lalo Plasencia tenga algo que decir. Estoy impactado porque la verdad es que coincido enormemente en muchas de las reflexiones del maestro Juárez. La verdad es que el posicionarnos frente frente a una gastronomía o diferentes rasgos gastronómicos que tiene el Estado de México y de la manera en que lo haces, maestro, la verdad es que te agradezco mucho que comparte esta visión. Coincido muchísimo en no extrapolar o no posicionarse frente a un conocimiento, sino más bien irlo traduciendo, esta responsabilidad que tenemos para poder conocerlo, difundirlo y por lo tanto hacerlo y preservarlo. Pero me voy con esta idea y esta imagen de la responsabilidad que desde la academia se tiene, desde las universidades y sobre todo del realismo, de la realidad de lo que viven los egresados en gastronomía, que eso es algo que creo que pocos hablamos o pocos reflexionamos después de haber pasado un proceso. Es decir, hablamos mucho de la educación, hablamos mucho de la formación, pero poco se habla después de haberse formado, qué sigue, ¿no? Y entonces, también en abstracto se habla, y me quedo eso con lo que decías a la mitad de la charla, la idea esta como de tener conceptos o cosas muy claras o una especie de tótems, ¿no? En el que normalmente a eso no se le reflexiona ni se le pregunta y son un montón de responsabilidades que desde la cocina se tienen, que pocas veces las universidades forman a los cocineros, a las nuevas generaciones, con este sentido al menos crítico hacia su papel dentro de esa gastronomía, ¿no? Es decir, pocas veces se tiene este contacto o estas ganas de reflexionar continuo y constantemente. Si bien es cierto que la gastronomía y la cocina, bien lo decías, que se trata finalmente de un hacer continuo, es decir, finalmente sales de la universidad y lo que quieres es ganarte la vida, ¿no? Eso es así. Pocos son los que están como con ganas de cambiar el mundo. Eso se queda en la universidad y pocas veces sucede realmente. Pero pues sí, digo, todos tenemos necesidades y al final las atiendes. Luego te llegará a lo mejor una reflexión. En ese sentido, hay como no sé qué piensas, maestro, de esta como sensación líquida del posicionarse frente al patrimonio gastronómico. Es decir, de un cocinero contemporáneo, de situarse frente a él y traducirlo de una manera muy laxa y posteriormente colocarlo o difundirlo de una manera poco responsable, digámoslo así. ¿No te parece que las generaciones han cambiado mucho, o no sé si siempre ha sido así, en realidad, que nunca se ha impulsado este sentido crítico? No sé si el papel del cocinero en el siglo XXI, en el 2020 o el 2021, tenga esta capacidad como de comprender profundamente ese patrimonio y luego plasmarlo en platos o plasmarlo en redes sociales, o se está haciendo de una manera muy laxa, insisto, muy líquida, muy plástica, muy poco profunda. No lo sé, ¿qué piensas al respecto? Porque sí quisiera saber tu opinión. Tenemos bueno, me llama la atención este concepto, ¿no? De lo líquido, del mundo líquido, la realidad líquida que maneja Bauman, Sí. que es el que tú creo que estás mencionando y quiero entenderlo como por ese lado. Correcto.
Y para mí, en lo particular, la, la universidad, em, em, estamos hablando o hay distintas formas como de poder entender y poder allegarse hacia el patrimonio. El patrimonio en particular yo lo veo como este extracto que hacen las instituciones del universo cultural de los pueblos para proyectarse hacia el exterior, para generar justamente este discurso de identidad. Entonces, el, dentro de las mismas instituciones, dentro de las mismas instituciones educativas, en México al menos, la carrera de gastronomía, la formación de los licenciados en gastronomía, está más enfocada hacia la formación de cocineros. No es malo. Yo sé que la labor del cocinero es pues un mundo de trabajo, ¿no? Pero está más vinculada hacia la parte práctica de de la cocina. Y pues lo veo reflejado en las distintas instituciones en las que he participado. Son pocas realmente las que se enfocan hacia esta parte de la preservación, del conocimiento, de la documentación, del estudio científico, del estudio fundamentado, de la alimentación humana. Muchos se encargan más en vincular a sus alumnos hacia la industria de la restauración o de la restaurantería. Pero pues estamos o se está saturando ese campo laboral de la industria de la restaurantería y pues nos enfrentamos a este fenómeno que también he discutido en algún momento con algunos otros alumnos, de que las prácticas de campo, o digo, no, las prácticas o el servicio social se han vuelto como una fuente de mano de obra gratuita para los restauranteros, ¿no? Entonces, pues les vendemos a los chicos, tanto en la escuela les decimos que la gastronomía es muy pesada, que vas a tener que trabajar muchas horas, y luego, y que van a ser pocos los que van a sobresalir. Después se enfrentan a un campo laboral donde tu primera prueba es trabajar de forma gratuita para alguien que tiene uno de los restaurantes más prestigiosos, ¿no? Me he enterado de casos de estos restaurantes que están dentro de las listas de popularidad y que salen en las revistas y demás, donde los chicos llegan casi pues así, a una fuente de trabajo esclavo que está tolerado por el Estado, ¿no? Porque no se llama contrato laboral, sino prácticas profesionales. Y pues en ese sentido iba también mi comentario de que pues cuando sales lo que buscas es ganarte la vida. Digo, insertarte en el campo laboral y poder desarrollarte y cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Pero también tenemos esta otra parte que si bien no está muy explorada o no se ha saturado como es el campo de la restauración, que es la investigación gastronómica, que tiene que ver con, pues, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Con autores, con conocimiento un poco más sistematizado. No quiero decir con un conocimiento más amplio, sino más sistematizado, más sistemático. La diferencia para mí entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional es la taxonomía. Dentro del conocimiento científico lo que hacemos es como cortar el fenómeno en varios pedacitos para irlos analizando poco a poco. En el conocimiento tradicional tienes ese ente completo, que es una tradición, un ritual, un algo, y lo aplicas como tal, porque así aprendes a hacerlo. Entonces, ambos conocimientos son válidos, muy válidos, ambos conocimientos son necesarios, solamente es un enfoque, la diferencia entre cómo abordar uno y otro, ¿no? Desde la academia lo haces para entenderlo, para poderlo comprender, para aprenderlo con H, ¿no? Para apropiártelo. Desde el conocimiento tradicional lo haces
pues como parte de tu vida cotidiana. Y es lo que hablábamos también de cómo preservar la cocina tradicional, pues hacerlo parte de tu vida cotidiana, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo aproximaríamos a los estudiantes o a las nuevas generaciones a esa investigación? Porque finalmente, si bien es cierto que hay un porcentaje muy grande de alumnos o estudiantes o egresados en De gastronomía. ya no caben en el mercado laboral. Es decir, mira, hace 10 años yo escribía una columna en una revista en donde vaticinaba, estoy hablando, no es cierto, en 2008 escribía yo esta columna y decía que para 2012 hicimos cuentas más o menos como de rangos de egresados, y para 2012 ya no iban a caber, o sea, en las cocinas profesionales o en los restaurantes y hoteles, e iban a tener que migrar hacia el servicio, migrar hacia la sala, pues, que normalmente ocupa en la formación académica o la formación profesional, ocupa un 1% el área de servicios, humillería y todo esto. Y luego, peor aún, porque después de ese 2000, de esa vaticinio o de esa circunstancia que preveíamos, resulta que pues, ya ni siquiera emigraron de cocina a sala, sino emigraban a ser su propio jefe. Es decir, el tema de emprendedurismo, que terminaba siendo como un tema, un asunto de una competencia no necesariamente tan sana en términos de otras industrias u otro tipo de disciplinas. A mí me preocupa eso, o sea, al final, si de todo ese universo hay un 1%, un 0.05 o un 0.5%, es decir, la mitad del 1%, que se quiere dedicar a la investigación, ¿cómo los aproximamos? ¿O cómo hacemos para poder traerlos al redil? Porque al final, digo, tampoco es que todos estén capacitados para eso, ni tampoco tengan la vocación para eso. Ya está. Pero, o sea, yo no he visto gran avance en eso. Ahora está de moda la repostería, estuvo de moda el chocolate, estuvo de moda ahora la mixología y la coctelería. ¿Y cuándo vamos a poner de moda la investigación? Evidentemente tenemos menos competencia, pero no se trata de eso. Es decir, ¿cuándo vamos a poder incluir más personas o cómo hacemos para que se aproxime más y mejor a la gente al tema de la investigación y del conocimiento ordenado? Ahí pienso que es también un tanto la labor de las instituciones de dar apertura hacia estos puestos como de aprendices, ¿no? Este conocimiento científico, este oficio de la investigación, también tiene que ver con este aprendizaje vicario, ¿no? Donde te vinculas con un investigador y vas aprendiendo sobre la marcha cómo se realiza. Pero volvemos al punto inicial, ¿cómo vives? Pues sí, ahora ya nos enfrentamos a otro fenómeno que es todo este recorte que se ha dado a la investigación, a las ciencias, a las instituciones, ¿no? ¿De dónde van a salir las becas para que los chicos puedan, pues aprender todo este oficio? Sí, cuando los mismos y investigadores mantenerse. tampoco tienen beneficio los mismos investigadores, es decir, ni siquiera, ya no hay dinero ni para el investigador, pues, o sea, ya ni siquiera la persona que tutoraría o se fuera tutor o estaría tutelando a algún grupo, ya no, ni siquiera hay para eso, ¿no? Entonces, sí es preocupante. ¿Qué piensas tú de las redes sociales y del quehacer cotidiano en términos de difundir ese patrimonio en redes sociales o en medios digitales? Espérame, antes de brincar el punto. Algo que yo he visto que ha funcionado es la vinculación entre los chicos y los productores primarios. Conozco casos, como decías tú, ahora ya es el emprendedurismo, ¿no? Lo que está permeando, porque ya el campo laboral está saturado, y no solamente para la gastronomía, sino para muchas áreas. Entonces, hay una forma distinta de hacer este emprendedurismo, que es la vinculación entre los alumnos o egresados con los productores tradicionales. Y me encuentro chicos que, pues, cada 15 días, cada 20 días viajan a Oaxaca, a Malinalco, a otras regiones, y realizan investigación, si quieres un poco empírico, no lo hacen tan metódico, tan sistemático, pero están trayendo información de estos procesos de producción tradicional que, pues, es lo que hablábamos, ¿no? De preservar, de difundir, de conocer, de hacerlos
parte de tu vida cotidiana, y a la vez se generan un ingreso, ¿no? Hay chavos que se han especializado en cuestiones de mezcal, que ahorita es un caso que me viene a la mente, que conozco, y que se fue a trabajar a Oaxaca, se especializó en mezcales, en la cata y el conocimiento del mezcal, y ahora trabaja con un productor en el Estado de México. Y vinculándolo con lo que decías, no es que se preocupe este chico por publicar en una revista indexada, ¿no? Lo que él hace es recuperar el conocimiento tradicional de la región, del mezcal de Malinalco, por ejemplo, y hacerlo parte de su discurso de venta del mezcal que él comercializa por acá. Entonces, pues no es lo mismo que haya una persona que en el bar o en el supermercado te diga, mira, este mezcal es de Malinalco y tiene tal graduación y lo hacen así, sin jamás haber pisado el territorio. Que este chico, que pues ya tiene hasta relaciones de compadrazgo por allá y se va a la fiesta patronal y se va a las fábricas a platicar con los productores y conoce realmente el tema y llega y lo que te ofrece es una experiencia, ¿no? Te vende una cata y te dice, pues mira, yo te voy a dar la cata con tantas variedades de mezcal y pues parte de la experiencia es contarte y mostrarte cómo es el proceso de producción, y no solamente el proceso de producción, sino la forma de vida de la gente de allá, para que entiendas el mezcal dentro de su contexto, y no nada más como una mercancía, no nada más como una bebida espirituosa con cualidades que te puedo enumerar y las vas a distinguir en boca, ¿no? Sino desde qué madera se usa, qué tipo de horno se usa, si se muele todo a mano, con mazos de madera, si el productor le gusta la música, si se dedicaba a tener una banda de música, si tiene tantos hijos y cada uno de los hijos se dedica a actividades distintas, pero hay uno que se especializó otra vez en la producción del mezcal. Entonces te cuenta toda la historia, todo el bagaje cultural alrededor de una botella de mezcal, y eso te genera una experiencia mucho más vívida y mucho más clara de lo que estás bebiendo, y hasta te sabe distinto el mezcal, ¿no? Cuando lo consumes, porque vas a conocer no solamente la bebida, sino el entorno en el que se elabora. Entonces, pienso que esa es una de las formas en que podríamos o se podría generar esta vinculación con la investigación y también darles a los chicos una alternativa de vida para poder pues cubrir sus necesidades, sus gastos. En términos comerciales es un valor muy agregado, es decir, es un gran valor agregado. En términos comerciales, en efecto, se convierte en un producto con un plus, es decir, con una historia, si bien es cierto que nosotros en México carecemos de denominaciones de origen funcionales en comparativa con lo que existe en Europa, claro. Contamos con un bagaje histórico, cultural, contextual, regional, lo suficientemente grande como para competir o superar en términos reales alguna denominación de origen. Es decir, si se quisiera homologar en algún punto en ese sentido un producto en comparativa con una reglamentación europea, sin duda la pasamos. Uh-huh. Ahí nos metemos a otra discusión, pero bueno, al final no es el caso. Pero el tema es, sí. Yo, fíjate que lo que dices es interesantísimo. Hay una cosa. Creo, no sé qué pienses, que se ha abusado de eso. Es decir, sobre todo en el mundo de la bebida, que tocaba hasta el tema del mezcal, cuentan más historias, pero si el producto en sí mismo no tiene calidad, en México caímos en el otro lado, de contar una gran historia preciosa, el productor. Tengo ejemplos de mezcales, bueno, que quieres y los conocerás seguramente tú, ¿no? Que dices, Dios mío, guau con este producto, ¿no? Pero en términos organolépticos no funciona. Y en términos organolépticos, simple y llanamente está por debajo de la historia. ¿Sí me explico? Es decir,
Dame el producto, está muy bien, está extraordinario en términos tengo el caso de un mezcal y lo digo a todas luces porque al final eso desafortunadamente es un gran ejemplo. Ya no existe la marca que se llama Sabios de Loa. Esta era no sé si alguna vez lo llegaste a ver, te estoy hablando de hace 10, 12 años cuando el pico o sea, cuando el mundo del mezcal está comenzando a irse para arriba, en ese momento generan una marca en Monterrey, Nuevo León, dueños, propietarios, gente que conozco y que aprecio mucho porque además tienen otros negocios que tienen que ver con gastronomía, pero se meten al mundo del mezcal, lo entienden como negocio, le dan un valor agregado, cuentan una historia, el producto simple y llanamente no era bueno, un año fue muy bueno y al siguiente año plum. La historia seguía, había posicionamiento, había marketing, había mucha lana detrás en términos comerciales, había mucha lana para poder hacer investigación y un montón de cosas que rodeaban este proyecto. Cuando comparabas frente a un producto que a lo mejor no contaba la misma historia, desafortunadamente perdía siempre ¿Sí me explico? Entonces, creo que se ha abusado de eso. Y ese es un tema en el que desafortunadamente desde las redes sociales, desde el ambiente que hoy existe, prender una cámara finalmente te hace que a la gente te vea. Punto, ya está, ¿no? Y eso no es que te haga influencer, lo que pasa es que te hace hacer un video, punto, no da influencia a más gente. ¿No crees de verdad que llegaremos en algún punto medio? Es decir, alcanzaremos como el equilibrio y la homeostasis en términos de esto, justamente, porque antes no había, después, ¡pum!, todo ahora resulta que ya es mágico musical. Y hay productores y demás, pero es que las historias que se cuentan así, de los beneficios no llegan al productor, para empezar. Ahora, si no es el interés, pues no pasa nada. Yo no creo que llegaremos a algún punto de equilibrio, es decir, en donde ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pues ojalá sería como el ideal. Ideal, claro. Y digo, ese fenómeno siempre va a suceder, ¿no? Dentro del mismo marketing tradicional, pues cuántos productos no, bueno, ¿qué producto es industrial es realmente honesto con sus características, ¿no? Ninguno. Todos tratan de exacerbarlas, de ampliarlas, de darte la mejor versión posible en el imaginario para que compres el producto. El asunto es que yo estoy pensando en un público mucho más, pues, como te decía, capacitado, este tipo de alumnos salidos de la universidad que puedan vincularse con el mundo de la producción primaria y también sin desvincularse de la investigación académica. Entonces eso pues podría fungir como una especie de freno para estos casos de fraudes que te puedan generar pues todo ese mundo de opinólogos en las redes sociales, ¿no? Y pues sí, actualmente, queramos o no, las redes sociales se han convertido en este mercado del posmodernismo, ¿no? Donde los chismes corren a diestra y siniestra y toda la información se difunde, pero también nada es realmente lo que parece. Es bastante complicado, ¿no? Toda esta sobreproducción de información que acaba siendo peor que la falta de información, porque la gente ya está completamente desvinculada o mucha gente ya termina por desvincularse de la realidad y acaba siendo víctima de tanto chisme, de tantas noticias falsas, de tantas cosas que buscan marcar tendencias o generar sesgos dentro de la opinión pública. Y pues eso lo podemos ver en muchos casos que se han documentado sobre gente que se dedica a eso, ¿no? A hacer trend topic, alguna cosa en Twitter o de los bots para manipular la opinión pública en cuanto a los políticos, en cuanto a los movimientos sociales, en cuanto a todos estos elementos. Y pues ya estamos dentro de este fenómeno en que si no está en Facebook no existe, ¿no? Entonces es complicada esta realidad que nos tocó.
Mira, yo en términos generales es como la mejor de las herramientas y estamos en YouTube, ¿no? Estamos hablando en YouTube. Es que es así, digo, al final ya ponerse, ¿no? Y coincidirás conmigo que ponerse salvajes frente a eso es una realidad innegable, es decir, ya lo tenemos en nuestras vidas, ya está. Lo que pasa es que se creyó en algún punto, ¿no? Te acordarás, digo, seguramente eres muy joven, pero yo tengo 38 años y me acuerdo en mi universidad que la máxima tecnología a mi disposición era un Nokia con el jueguito de la viborita, ¿no? Esa era mi máxima tecnología. Y al final, ya esta capacidad que tiene la gente de conectarse, también los ha desconectado o nos ha desconectado, yo soy el primero, ¿no? A lo mejor de la cotidianidad, de esta realidad, de este asunto. Y cuando te sales del dispositivo móvil y empiezas como a ver la realidad, ves que a lo mejor no hemos cambiado tanto y eso es algo que a veces, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es decir, para las dos cosas creo que se tienen como estos perfiles. Maestro Andrés Juárez, te agradezco muchísimo de verdad la intervención, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad, que es lo más valioso en siempre, y que nos regales estas opiniones y este discurso que la verdad es que coincido en mucha medida contigo, y la verdad es que creo que sirve mucho para poder poner al menos un punto y coma en la discusión de la gastronomía, sumada al resto de las entrevistas. Sinceramente, va a ser una colección de discusiones y de argumentaciones que van a poder poner, al menos en contexto, desde YouTube, desde otra red, ¿no? Desde la tecnología, nos van a servir a lo mejor como un punto de partida. Yo hace 10 años comencé con mis redes sociales, ¿no? Cuando Instagram no pertenecía a Facebook, o sea, en la prehistoria de las redes sociales. Y a estos 10 años creo que conviene mucho dejar testimonio de estas cosas porque son cosas que también podríamos, al grabarlas y difundirlas, pues podríamos revisarlas o revisitarlas al menos una vez al año para efectos de tener más y mejor contexto, ¿no? O ver qué avanzamos o qué retrocedimos. Te agradezco mucho, maestro. Al contrario, gracias por la invitación. Y sí, pues digo, ya son otras plataformas, ya son otros vehículos, pero siguen siendo documentos de un momento de la realidad, ¿no? Este tipo de videos o los memes o todo lo que sucede en las redes sociales, ya vivimos en esta, bueno, ya nos alcanzó la ciencia ficción, ¿no? Ya vivimos en estas realidades alternas, ¿no? Una cosa es el mundo de las redes sociales y vivimos ahí, y también vivimos en este mundo de lo real, que ya estamos poniendo en duda, ¿no? Ya, frecuentemente, sí. Ya nos alcanzó. Sí. Creo que ya la ciencia ficción en realidad ya no existe, o sea, ya es, más bien hay que ver un día el Instagram y en realidad ya no hay ciencia ficción, eso que en realidad esto ya es la realidad. Hablando de tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden ver? Pues me encuentran como Andrés Juárez ahí en Facebook y Andrés Jugo en Instagram, y creo que ya es todo lo que tengo. Vale. Pues muy bien, el gastromexiquense Williams García, que está en Instagram, también el canal de YouTube, suscríbanse, maestro, muchas gracias, y seguimos hablando y poniendo discusión sobre la identidad gastronómica o identidades gastronómicas en el Estado de México y desde el Estado de México. Te agradezco mucho, maestro, y siempre eres bienvenido a estas conversaciones. Mil gracias. Gracias a ustedes, gracias, Williams, que estén muy bien. No, de que al contrario, muchas gracias, chef.